Con su permiso, diputado presidente, yo creo que lo que no puede hacer este Congreso es que se ocupe esta tribuna para cínicamente abordar un tema que es muy delicado. Estamos hablando del manejo de los recursos públicos que los servidores públicos deben de hacer de manera eficiente, de manera honrada, pulcra, transparente. Y aquí se viene a aventar los actos de corruptelas de unos a otros y no hay autocrítica. Porque si bien es cierto que los gobiernos del PRI se caracterizaron los 70 años por la corrupción, por el nepotismo de esas administraciones, el PAN aprendió muy rápido y los ha superado. Mucho me hubiera gustado, y creo que a los mexicanos también, que ante un acto de corrupción, de desvío de recursos, la respuesta a eso fuera no a la impunidad. Acabamos de ver la semana pasada un ejemplo que aquí está muy lejos, porque aquí el cinismo impera. En Alemania, ante un acto de corrupción de $1 millón y otro de 500,000 euros, el presidente de Alemania renunció por 20 millones de pesos. Renunció. Aquí hemos escuchado un rosario de denuncias de desviación de recursos y no renuncia a nadie, y nadie está en la cárcel, y nadie está sujeto a un proceso. Y festinamos aventarle a un partido todas las corruptelas de algunos gobernantes, y la respuesta es aventar también al otro partido otro rosario de corruptelas. No, lo que este país necesita es combatir a fondo la corrupción y hacer un pacto en contra de la impunidad. Mientras no haya medidas serias, profundas, que combatan la corrupción, este país va a seguir erosionándose en un proceso de descomposición social que no tiene futuro. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿De qué nos sirve decir que el señor Molinar Horcasitas, cuando estuvo al frente del Seguro Social, entregó contratos a amigos, a familiares, que les cobraba el diezmo? Si el señor sigue ahí despachando en las oficinas del PAN. ¿O de qué nos sirve decir que los recursos de la deuda de Coahuila, como aquí se ha dicho, se manejaron de manera obscura para beneficio de una familia, si siguen ahí? Y además se les da un trato de personas honorables. No, nosotros no podemos convertirnos en un país de cínicos. Sería lamentable que el Congreso mande el mensaje al país de que hay denuncias, hechos muy graves por parte de la Auditoría Superior de la Federación, y nosotros simplemente decimos a ver quién es más corrupto. Hay una competencia de a ver quién es más corrupto, si 70 años o si 12 años se ha causado más daño al país. No, este país por ahí no tiene futuro. Necesitamos tomar medidas a fondo. Miren, la semana pasada se aprobó en la comisión que preside el diputado Pablo Escudero una ley anticorrupción en contratos de adquisiciones de servicios públicos, de bienes y de servicios públicos. Tenemos que estrenarla, porque una ley que no se aplique es letra muerta. Pero eso es lo que nosotros necesitamos como país. Es lamentable el espectáculo de atacar a unos, de atacar a otros
y no se plantea ninguna solución. ¿Para qué nos sirve el informe del Auditor Superior de la Federación? ¿Para denostarnos? ¿Para decirle a uno, apestas, eres corrupto y tienes esto y esto y esto? ¿Para eso sirve? ¿Para eso puede servir? Para eso ha servido hasta ahorita. Pero no, el informe del auditor es que las cosas en este país, en muchos rubros se hacen bien y en otros rubros nos está diciendo que se hacen mal. Que hay gente que utiliza el cargo público no para servir a la población, no para servir a los ciudadanos, sino para servirse ellos. Que no tienen vocación de servidores públicos. Y nos está diciendo con puntualidad en dónde están esos casos. ¿Qué se tiene que hacer con eso? Pues investigar, fundamentar, sustentar que efectivamente hay una irregularidad y proceder de dos maneras. Proceder administrativamente inhabilitando al servidor público que utiliza los recursos del erario para su beneficio personal, inhabilitándolo de por vida, porque si no tiene vocación no puede ser servidor público, pero además tiene que reparar el daño al erario. Aquí oímos de contratos de 500 millones, de 1,000 millones de pesos. Eso de la estela de luz que hace rato se presentaba, bueno, tiene que haber un responsable. Esta sociedad no puede permitir que se saquee al erario público y después no pasó nada. Se tiene que poner un hasta aquí, un alto, porque si no nadie nos va a creer que efectivamente hay un combate en contra de la corrupción. Por eso yo creo que para estrenar esta nueva ley anticorrupción, pues tenemos muchos candidatos y se tiene que mandar el mensaje desde ahora. No puede permanecer la impunidad, porque yo sí creo, como muchos mexicanos, que en este país nada le hace más daño a la población que la corrupción de muchos gobernantes. Pero además de la corrupción, la impunidad. Hay ladrones que aparentan, que contratan servicios de asesoría en comunicación social y que pasan como gente decente y que se les da trato de señores cuando en realidad están saqueando los recursos públicos. Nosotros no podemos, como sociedad, permitir que eso siga siendo la práctica de todos los días. Venir a competir aquí quién es más corrupto, el PRI o el PAN, o algunas gentes del PRD, no tiene ningún sentido si no se toman decisiones. Nosotros no podemos ser cómplices. Todas las denuncias que aquí se han presentado deberían de investigarse por la Secretaría de la Función Pública, por el Auditor Superior de la Federación y en su caso también por la Procuraduría. Y ojalá, y ese es el deseo de nosotros, que lo que pasó con el presidente de Alemania sea lo que suceda aquí, porque la verdad, compañeras y compañeros diputados, es lamentable que ante el mundo de irregularidades que presenta la Auditoría Superior de la Federación, se diga aquí que eso se subsana en una semana, que no es problema, que eso rápidamente va a ser subsanado. No es cierto, no es cierto. Todos sabemos que simplemente la notificación en la oficialía de parte se lleva eso y más. No es cierto que se pueda subsanar en una semana, es engañar a la gente. Y lo que este país necesita ya no son más engaños, sino decisiones de fondos. Y si a alguien le crecieron las uñas, si alguien llegó del partido que sea y le crecieron las uñas en la administración pública, pues se le deben de cortar y debemos de llenar las cárceles de este país, no de esta gente que por robos de 100, 200 pesos, 300 pesos, a veces por hambre, las tenemos saturadas. Estas cárceles, las cárceles de México, deben de estar llenas de los corruptos, de aquellos que llegaron con la confianza de la gente a administrar los recursos de todos y que al paso de las semanas, al paso de los meses, se han llenado las bolsas y se han enriquecido a costa del dinero del pueblo. Eso no se puede permitir y ese es el mensaje que esta Cámara debe de mandar, que el informe de la Auditoría Superior de la Federación tendrá como resultado sanciones duras, firmes, en contra de los corruptos.
cárcel e inhabilitación. Muchas gracias, compañeras y compañeros.